¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas de vida? Dos amigos Somos Martín y Santiago. van a hacer todo lo que esté en sus manos para construir el tiempo que les queda. Brazalete viajero está a punto de volver a destino. Pero, San... Ay. Nos vemos después. Una ficción sonora de Estudio 80 sobre viajes en el tiempo. Ya disponible en sus plataformas preferidas de podcast. Nerds.raro. Si está escuchando esto es porque usted atravesó, está atravesando o atravesará las festividades de solsticio. Cuando esto sucede, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Durante las festividades, las posibilidades de un viaje temporal se incrementan alarmantemente. Los grupos poblacionales susceptibles de experimentar un viaje temporal son las mujeres de entre 30 y 40 años solteras, los padres con exceso de trabajo, los caballeros nobles y atractivos de los siglos XVI a XIX y las personas mayores proclives a la explotación laboral. Para evitar estas anomalías temporales, les recomendamos mantenerse alejados de cualquier cosa que gire circularmente, como relojes, carruseles, calecitas, batidoras, inodoros o pelo pinchos en los que los niños juegan a hacer remolinos. Evite formular deseos en voz alta que tengan que ver con el tiempo o las elecciones que han tomado a lo largo de su vida. Le recomendamos que se emborrache hasta perder el conocimiento o se atragante con pollo relleno como la mayoría de la gente. Finalmente, para evitar cualquier desarreglo temporal, le recomendamos que hable con sus familiares, evitando temas sensibles, como la política, el fútbol, la paradoja del abuelo o la posesión de los terrenos, ya sea de sus antepasados lejanos como de sus progenitores de las próximas generaciones. Y último, pero principal, si maneja una empresa, pague lo que merecen sus empleados y absténgase de comunicarse con fantasmas. La guía falopa del espacio-tiempo. La guía falopa del espacio-tiempo, especial de solsticio. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj, este es otro episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Esta vez nos toca un especial de solsticio. Y bueno, no estoy solo, estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, Paul, estoy bien y repleto de espíritu de solsticio. No es tan... No es tan marketinero el solsticio como... No suena tan bien, es como decir como solsticio... No pega tanto, pero bueno, cuando se privatice la Navidad y no podamos decir Navidad, podemos decir solsticio. Me parece bien. Bueno, realmente vamos a hablar de Navidad, principalmente, pero la idea es, bueno, usar esta excusa del solsticio para básicamente dar a entender que bueno, la Navidad es una de las tantas celebraciones que utilizan como excusa el solsticio o que justo coinciden con el solsticio o de verano o de invierno, según el hemisferio en el cual te encuentres. Y hoy justamente recibí un mail de una profesora que me dijo, en lugar de decir felices fiestas, puso feliz temporada de solsticio. Así que... Para englobar todas las fiestas juntas, muy inteligente la profesora, es como no ofendemos a nadie. Claro, ahí no le puedes fallar. Así que bueno, eso es de lo que vamos a hablar. Hoy los viajes en el tiempo muchas veces se mezclan con historias de Navidad, o al revés, digamos, las historias de Navidad utilizan los viajes en el tiempo para reforzar, para lidiar con el tiempo, como hemos mencionado 1000 veces. Y bueno, la idea es preguntarnos, ¿qué tiene que ver el viaje en el tiempo con la Navidad? Y bueno, y darnos cuenta de que tiene bastante que ver en un montón de aspectos. Bien, por eso mismo, Paul, me gustaría que explicaras primero, ¿qué es lo que estamos festejando? A ver, para empezar, supuestamente es el cumpleañito falso de Jesucristo. Yo lo siento un poco como cuando
la familia le corre el cumpleaños al hijo para festejárselo con el tío, ¿viste? Y hacer un solo festejo. Pero, Sí. bien, ¿por qué le corrieron el cumpleaños? Porque lo que se suele decir, a ver, no soy ningún experto en este tema, no sé si lo soy en alguno, sinceramente, pero bueno, por lo menos no en la Navidad, pero digamos, tengo entendido que el cumpleaños de Cristo debería ser, si nació, tendría que ser en otro tiempo, entonces, ¿por qué se festeja ahora? Bueno, la realidad es que nada, hay muchas celebraciones que existen en diferentes culturas que coinciden justamente con el solsticio. ¿Qué es el solsticio? Es el momento en el cual el sol ya ha hecho todo su recorrido, digamos, y cambia de dirección. Entonces son los días más largos o más cortos del año, según lo que toque. Y eso pasa 2 veces al año. Pasa una vez en junio y otra vez en diciembre. Dependiendo de cuál sea tu hemisferio, va a ser el solsticio de verano o de invierno. Pero es un momento en el cual hay un cambio de ciclo. Entonces, muchísimas culturas a lo largo de la historia han celebrado en fechas cercanas a los solsticios diferentes celebraciones que muchas veces tenían que ver con la agricultura, que es la básica manera de medir el tiempo que tenían las sociedades. Entonces, esas fiestas de solsticio muchas veces se terminaron después transformando en festividades religiosas, y el caso de la Navidad es una de esas. Muchos de los procesos del cristianismo consistían en agarrar las fiestas paganas y oficializarlas, entonces seguramente se festejaban otras fiestas parecidas y bueno, se terminó adaptando para que sea la Navidad. Me Y así parece, pasa con muchas otras. me parece un trucazo. Me parece un trucazo. Es como, bueno, queremos que festejen nuestra fiesta. Bueno, pero nosotros ya tenemos una fiesta. Ah, pero no saben qué coincidencia. Nuestra fiesta cae el mismo día. Sí, más o menos así. Seguramente estamos simplificando y diciendo muchas barbaridades en el medio, pero más o menos esa es la idea. Coinciden, no por nada coincide fiesta como Hanukkah, que no tiene mucho que ver, básicamente nada que ver con la Navidad en esta fecha. También, por ejemplo, el Midsommar de la película también se celebra en el solsticio. Básicamente, nada, muchísimas celebraciones son en ese momento. Entonces, eso tiene mucho que ver con el episodio en el que hablamos sobre las diferentes concepciones de tiempo y cuando hablamos de lo cíclico, ¿no? Del tiempo cíclico. Y bueno, las celebraciones son ciclos y que se repiten y tienen que ver con esta forma de percibir el tiempo que tenemos a través del movimiento de la Tierra, a través de las estaciones, de las temporadas de cosecha y demás. Y bueno, por eso muchas historias de viajes en el tiempo tienen que ver con las celebraciones anuales, como por ejemplo el Día de la Marmota. Sí, es un día, es una celebración. No es una de estas de solsticio, pero es una celebración cíclica. Entonces, no por nada hay muchas historias de Navidad que tienen viajes en el tiempo. Y la historia más importante de todas ellas, la más adaptada, la más famosa, es Cuento de Navidad de Charles Dickens, que es una historia de viajes en el tiempo. No es de ciencia ficción, pero es una historia de fantástica, digamos, de fantasmas, si se quiere, o de magia relacionada con los viajes en el tiempo. Sí, según la clasificación de Todorov, que es la clasificación que seguimos dando en la escuela secundaria, el otro día leía a un teórico, Fernando Ángel Moreno, creo que era,
que decía que lo interesante de Todorov también es que inició un género literario en sí mismo, que es las críticas a Todorov. Pero a pesar de eso, se sigue dando en las escuelas y es la que los profes siempre damos porque, bueno, es la que se sabe y la que se maneja. Bueno, para no hacerla tan larga, el cuento de Navidad entraría en lo que es un cuento fantástico, porque si bien ocurren cosas sobrenaturales, no termina de decantarse del todo, nunca tenemos la certeza de que sea completamente sobrenatural. También tenemos como cierta explicación lógica que se podría dar y eso es como una pata que lo ancla a la realidad, de alguna manera. Digamos que en un cuento fantástico tenemos un contexto realista donde ocurre algo sobrenatural, pero no llegamos a saber del todo si verdaderamente ocurrió algo sobrenatural o tiene una explicación lógica. Esto generalmente está hecho para sumir al lector en una sensación de incertidumbre sobre la fragilidad de su existencia. Y creo que hay un poco de eso, aunque en realidad me parece que ayuda a apoyar un poco el mensaje en sí mismo del Cuento de Navidad. El Cuento de Navidad es una obra que seguramente conocen porque habrán visto alguna de las millones de adaptaciones que han hecho. Yo personalmente guardo en mi corazoncito la de los Muppets. Que no sé si... Yo me acuerdo que cuando la vi me reí mucho. Habría que ver cómo han envejecido todos los chistes porque como que en el 2015 todos los chistes hicieron un viaje en el tiempo y de pronto se volvieron viejos. General. Sí, coincido. Si no muriera en el 2015, en el 2018 lo termina de sepultar para siempre. Claro, y bueno, lo que sí sé es que los Muppets los he estado viendo últimamente, he estado viendo algunos capítulos de los Muppets y en general han envejecido bien, excepto los chistes gordofóbicos por ahí. Pero bueno, la cuestión es que es una de las tantas adaptaciones que existen millones de adaptaciones y la original... Ese dato lo tengo, son 135 hasta ahora, hasta el momento de la grabación de esto, o sea, mañana de la grabación puede de haber este podcast. otra adaptación. Sí, y de donde leí en esa fuente, capaz que después de eso, o incluso la fuente no es tan correcta. Son 135, son especiales de Navidad de televisión, son como 40 por lo menos, y hay muchas óperas y también hay un videojuego. Así que hay todo tipo de adaptaciones. Cuento de Navidad, qué bizarro. Bueno, ¿quién es el autor de Un Cuento de Navidad? El autor de Un Cuento de Navidad es Charles Dickens, autor inglés nacido en 1786 y fallecido en 1851, que es conocido por escribir personajes creíbles y tener una prosa sencilla, algo por lo que incluso lo han criticado a veces, pero es muy fácil de leer, es muy amena la lectura y a pesar de ser un cuento tan viejo, la verdad es que disfruté leyéndolo. Hay que tener en cuenta que con las historias, con los cuentos viejos y las novelas viejas, la distancia histórica a veces complejiza la lectura, también depende de cómo se escribe, porque en otros tiempos se escribía de formas más complicadas, depende de la moda literaria del momento, pero puntualmente Charles Dickens es conocido por ser fácil de leer. Sí, hay algo que me llama la atención, que es que Charles Dickens en realidad es un escritor realista, o que se asocia con el realismo, y esta es una historia que tiene cierta fantasía, y creo que eso puede tener que ver con que en realidad no está escribiendo una historia en sí misma, o sea, no es tanto como una de sus obras principales, sino que pertenece a un género particular que es el de los cuentos de Navidad, que tiene una tradición anterior, que hay varias historias, incluso algunas de viajes en el tiempo, como una que mencioné una vez que se llama Navidad todos los días, esta de una nena que pide que sea Navidad todos los días. Bueno, eso era un cuento de Navidad en una revista, es como un género que existía ya. Entonces, creo que esta es también como una obra excepcional dentro de las obras de Dickens.
Puede ser, creo que tendría sentido y habría que ver cómo es esa tradición, pero capaz que por eso él escribe este cuento que no termina de ser maravilloso y tiene todavía una pata apoyada en la realidad y por eso es fantástico. Claro. Otras obras conocidas, tiene razón Paul lo que está diciendo sobre Charles Dickens, porque por ejemplo algunas de las obras conocidas son Oliver Twist o David Copperfield, que puntualmente David Copperfield es bastante autobiográfico. Es interesante porque Charles Dickens fue uno de los primeros escritores que se preocupó por la clase trabajadora. Esto en un cuento de Navidad se puede ver. Se preocupó por la clase trabajadora y las penurias por las que pasaba la gente pobre. Esto puede tener varias razones, pero entre otras a mí me parece que puede haber influido que él tuvo que trabajar desde chico, su familia tuvo muchos problemas económicos, incluso enfrentamientos y conflictos con la policía. Él a los 12 años entró a trabajar a una fábrica y también me parece que puede haber tenido que ver este acercamiento a la clase trabajadora el hecho de que uno de los primeros contactos que tuvo con la literatura de Charles Dickens fueron los cuentos que le contaba su niñera. Entonces hay que tener en cuenta que por lo menos en el cuento de Navidad él hace una crítica a las costumbres de la época y habla sobre todo esto de la pobreza o los problemas que tienen los pobres, pero a partir de una óptica cristiana, que para hacer un cuento de Navidad no es algo que nos debería sorprender para nada. Y a partir de eso es que muestra su visión sobre los problemas de la sociedad, centrándose puntualmente en el personaje de Scrooge, que es este viejo que es totalmente avaro, no da nada de dinero para los más desfavorecidos e incluso ni siquiera él mismo lo gasta para vivir una vida con más comodidades. No podría decir que es una crítica al capitalismo porque a mí me parece que es más bien centrada en la avaricia de este personaje. Pasé por alto contar de qué se trata la obra porque di por sobreentendido que todo el mundo lo conoce. Scrooge es un viejo malo, muy avaricioso y a la noche lo viene a visitar, en la versión original, lo viene a visitar el espíritu difunto de su compañero de negocios, que era exactamente igual que él, y le anuncia que va a recibir la visita de 3 espectros. El espectro de las navidades pasadas, el de las navidades presentes y el de las futuras. Y estos espectros lo van a llevar a un viaje en el tiempo. Evidentemente el del pasado lo va a llevar al pasado, el de la Navidad presente lo va a llevar a dar una vuelta por ahí y el de las futuras le va a mostrar su propio futuro para enseñarle una lección sobre lo importante que es ayudar a los demás. El cuento es, como les dije, es bastante lindo y fácil de leer, incluso me pegué alguna que otra risa. Y la verdad es que es como bastante colorido. Por algo se ha adaptado tantas y tantas veces. En este cuento, ¿por qué estamos hablando de este cuento? Porque como ya les dije, además de hacer viajes al pasado, al futuro, hay como una distorsión del tiempo en general. Porque él hace todos estos viajes en el tiempo, en el espacio de una sola noche. Se confunden los tiempos a partir de la visita del primer espectro que les anuncia los próximos fantasmas. Ahí se entra ya en un espacio donde el tiempo deja de tener sentido, un espacio que está como más relacionado con lo onírico, que, alerta spoiler, a ver, es una obra adaptada millones de veces, así que lo voy a decir, al final se podría interpretar que todo lo que tuvo Scrooge en realidad fue un sueño, porque todo ocurre en el espacio de una noche, cuando él se va a dormir. Entonces, a partir de eso se distorsiona el tiempo y es un relato de viajes en el tiempo. Si bien no tiene, como ya dijimos, componente de ciencia ficción, entra perfectamente en la categoría. Incluso este mensaje que suele haber en las obras de viaje en el tiempo, de tomar decisiones, de amigarse con el pasado, incluso él mismo lo dice en el cuento: voy a hacer que las navidades pasadas, presentes y futuras vengan en mí. O sea, termina teniendo una conciencia de todo el correr del tiempo y de lo importante que son las decisiones, de lo importante que es amigarse con su propio pasado incluso. Y por eso tiene todos los tópicos, no todos los tópicos, bueno, pero tiene varios de los tópicos que solemos ver en las obras de viaje en el tiempo.
como son estos, el reconocimiento del pasado, el aprovechar las oportunidades para el futuro y aprovechar el día. Sí, las clásicas, sí, entre comillas, moralejas que existen, son tropos comunes que existen desde tiempos de la antigüedad y las historias de viajes en el tiempo ayudan también a consolidar. Exactamente. Y bueno, mención especial para el pequeño Timmy, Tiny Tim, un personaje que ya el nombre suena gracioso y me parece que es un personaje que de alguna manera creo que ha ingresado en el inconsciente colectivo, el pequeño Timmy, que es el hijo con discapacidad de uno de los empleados de Scrooge. Y es como este personaje desvalido totalmente y súper tierno, un niño tierno con muletas, que para colmo da la impresión de que si Scrooge no hace algo se va a morir. Y es como el pequeño Timmy y Sí, sus muletas. Es como, no sé, para mí ingresó al inconsciente colectivo es un porque... arquetipo del personaje, del chaboncito pobre que da mucha pena. Y que bueno, hasta en Los Simpsons, hasta en un montón de historias termina apareciendo y sigue. Termina siendo gracioso porque es como algo que es real, que es triste y demás, pero la exacerbación de eso nos termina causando un poco de gracia. Claro, es que es muy exacerbado. El pequeño, el nombre es Tiny Tim, o sea, el pequeño, y depende de la traducción, hay una que es pequeño Timmy y es como gracioso, porque para colmo dice como, el pequeño Timmy va a vivir. Veo un lugar vacío en próximas mesas de Navidad. Y como, la va a palmar. Pero bueno, no, alerta de spoiler, Tiny Tim se salva, porque Scrooge lo apadrina. Y es interesante porque esta obra creo que ha tenido, además de tener millones de adaptaciones, ha influido en otras películas de Navidad. Porque estos valores cristianos trascienden las ficciones. Digamos, si vos te portás mal, si vos en Navidad no sos un buen cristiano, va a venir un ángel, un espíritu o algo así, te va a enseñar cómo portarte bien. Lo cual en cierto modo hasta me parece en un cuento de Navidad. A ver, estamos revisando una obra bastante vieja, así que no es así, hay que verla en su contexto. Pero es medio como que lo extorsionan, porque, o sea, si no te portás bien, te vas a morir. No hay como chance que haga otra cosa. Scrooge está ante todos los fantasmas y el último medio y para convencer al último fantasma, que es como una especie de parca, Scrooge le dice que va a cambiar su modo de ser. Es como... es súper moralizante. Creo que incluso la premisa en sí misma quizás no es tan original. He leído algunas cosas algunas fuentes que hablan de cómo Dickens necesitaba dinero, ¿no? Y hizo esta historia porque necesitaba la plata. Y bueno, y resultó transformarse en un bestseller instantáneo y que le fue súper bien y que se volvió un clásico, y creo que gran parte de lo que lo hizo que fuera tan famoso es porque lo escribió muy bien. Pero la idea es como un tipo de historia de moraleja, moralina, que incluso existía desde antes y bueno, termina de materializarse acá, pero bueno, está bastante claro todo. Tiene que ser bien claro también, y gran parte del éxito tenía que ver con eso, que está clarísimo, entonces por eso lo podés adaptar a 300.000 historias especial de Navidad de todas partes, de todo tipo de géneros y ficciones. Claro, o sea, la avaricia es un pecado desde hace mucho tiempo, o sea, ya lo podemos ver incluso en el infierno de Dante, por ejemplo, así que no es nada nuevo. Sí, quizás el enfoque. Es gracioso, o sea, también otra mención especial que quiero hacer es los comentarios que hace Scrooge sobre la gente pobre al principio. Y era como, bueno, a mí por la postura política que tengo me daba risa, porque por ahí veía mucho de ese discurso del año 1800 y pico, donde estaba el liberalismo, estábamos con la revolución industrial, y lo ves como un poco repetido en algunos discursos de hoy en día, tipo como, bueno, no, que los pobres se las arreglen como puedan, y
Resulta por lo menos curioso. Sí, sí, hay cosas que no han cambiado nada. Bien, y ahora vamos a hablar un poco sobre las películas navideñas, ese subgénero de películas que tan dominguero. No tengo otra manera de definirlo, Sí, es como dominguero. sí, es algo como que se va consolidando a lo largo de mucho tiempo. Como ya mencioné recién, las historias de Navidad no es que surgen con cuento de Navidad, ya existían de antes, siempre se contaron y después se siguieron contando y un poco que lo que antes eran cuentos empezó a ocurrir en la tele, que también la Navidad tiene como empieza a conformar una estética a partir de la tele, principalmente de Estados Unidos, más o menos después de la Segunda Guerra, además, o quizás ya desde antes, pero hay como una estética, incluso de la música, todo un montón de cosas que tienen que ver con lo televisivo. Yo fui a ver como un show de Navidad en Nueva York, que era como un clásico. Y claro, vos lo veías y era como viajar en el tiempo a esa época, con la música y todo. Entonces, la televisión fue como un medio para crear la Navidad de cierta forma, o para consolidarla como la conocemos hoy. Y por eso los especiales de Navidad medio que reemplazaron los cuentos. Me Y gustaría hacer una mención a sí, eso porque es muy interesante, porque claro, digamos, también la Navidad ha sido muy impulsada por diversas empresas, por ejemplo Coca-Cola, la televisión, y por eso quiero recomendar un cuento que está buenísimo, que no tiene que ver con viaje en el tiempo, pero no tiene pérdida alguna, se llama Noche de Paz de China Miéville. Léanlo, es una de las cosas más graciosas que he leído, es maravilloso. Noche de Paz, de China Miéville. genial. Queda la recomendación. Del libro, está en el libro Buscando a Jake. Excelente, que se ha editado en Argentina, así que solamente lo pueden conseguir por ahí. Editorial Ayarmanot, de nuestra amiga Laura Ponce, lo publicó ahí. Sí, la traducción argentina que han hecho, la localización argentina también es muy buena. Pero volvamos a esto. Sí. Bueno, especiales de Navidad hay 800.000, la mayoría son adaptación de cuentos de Navidad, pero hay muchas cosas más. Y además de eso, además de todos los especiales de Navidad, se empezó a consolidar con el tiempo, sobre todo a partir de la televisión por cable. Canales que le ponían muchísimo empeño a hacer especiales de Navidad, hasta que incluso termina siendo como un poco su principal fuente de producción, que el caso más emblemático de esto es Hallmark. Así que Hallmark es una productora que hace películas que uno identifica mucho estéticamente, es como dentro de los críticos de cine, como que es un término despectivo decir que una película se parece a las de Hallmark, porque tienen una estética muy televisiva, hay ciertos patrones como cierta iluminación, cierta manera en la cual está hecho el montaje y demás, que las hacen muy identificables, que son películas livianas, películas domingueras, como decís vos, que tienen muchos adeptos, y muchas de estas películas son de Navidad, a ver, dentro de las de Hallmark hay de todo, pero hay muchas de Navidad y es como una marca distintiva. Yo no sé cómo van a hacer para sobrevivir esas películas con los servicios de streaming, porque yo no veo otra forma de ver esas películas que no sea atragantado de pan dulce o de la comida del otro día y estás tirado viendo televisión y de pronto están pasando eso y no querés buscar nada más. O sea, no sé cómo van a hacer. Pero están, y ahora están en los servicios también. Y me están apareciendo, cuando me meto, me salen un montón de publicidades de películas de Navidad, porque bueno, sigue funcionando. Y creo que se van a terminar adaptando, porque hay algo, no sé, tiene algo especial, no sé, te dan ganas o por lo menos a mí a veces me dan ganas de decir, bueno, para algo existe esta fecha, bueno, existen todas estas películas, y bueno, las vemos ahora.
qué sé yo, funciona. Uno termina cayendo en eso también. Las películas de Hallmark hay muchísimas de Navidad y muchas de esas de Navidad son de viajes en el tiempo. La guía falopa del espacio-tiempo. En un pequeño pueblo de Inglaterra, donde el solsticio es una vez al año, conoce a Holly, una doctorada de galletas con un amor secreto por los animales de cartapesta. Pero un día, un mágico reloj de pared la transporta accidentalmente al pasado, directo al solsticio de 1940. Ahí conoce a Ebenezer Frost, un gruñón fabricante de juguetes que odia el solsticio. Juntos emprenden un viaje lleno de luces parpadeantes, árboles solsticiales enormes, canciones pegajosas y bombarderos nazis Heinkel G-111. Para volver, Honey deberá recuperar el espíritu del solsticio en una nación que le ha dejado de dar importancia a las fiestas y quizás encontrar el verdadero amor. Prepárate para reír, llorar y creer en el poder del solsticio. Esta temporada descubre la importancia del amor, la magia, las compras último minuto y el Viteltoné. Solo por Falopa Channel. Hola, soy Lu de Intereses Conectados, que es un podcast en el que hablo de sociología a través de películas y series. En esta época del año solemos elegir vivir un poco en un mundo de fantasía, mirando películas navideñas, y los reyes de este mercado son los de la productora Hallmark, que tiene una historia un poco rara y se las quería contar. Ellos empezaron como una empresa familiar que, se fundó en 1910 y se dedicaban a vender tarjetas de felicitaciones. O sea, tarjetas de feliz cumpleaños, para aniversarios, San Valentín, Día de la Madre, todo ese tipo de cosas. Con el tiempo les fue tan bien que empezaron a vender productos distintos como decoraciones para fiestas, papel de regalo y básicamente productos de papelería, que tiene sentido porque es el rubro en el que se manejaban. Pero la cosa se pone un poco rara cuando en la década de 1950 empiezan a hacer películas y hoy en día tienen un canal propio y una productora. Lo que destaca estas películas es que son básicamente sobre las fiestas y ocasiones especiales que aparecían en sus tarjetas, o sea, así se relaciona con el negocio original. Y su punto fuerte son, obviamente, las películas navideñas. Hallmark saca unas 40 películas navideñas por año y todas siguen un patrón bastante similar. Si ves un póster de una película de Hallmark, te das cuenta al toque. ¿Por qué? Siempre, o casi siempre, hay una pareja de modelos blancos, heterosexuales, vestidos de verde y rojo, y hay un título de película en la que casi siempre aparece la palabra Navidad. Estos últimos años fueron mejorando un poco con la diversidad, por suerte, pero la historia sigue siendo muy parecida. Hay unos personajes que se conocen, se enamoran a través de la magia de las fiestas y viven felices. Y el nivel de magia de las fiestas puede variar como entre dos extremos. Tenemos las casualidades, que ya hasta parecen magia, o literalmente aparece Papá Noel, o sea, Papá Noel existe. Un tipo de trama muy clásico es: una chica vive en la ciudad, es una ejecutiva muy importante y tiene que volver a su pueblo por las fiestas. En ese tiempo que está en el pueblo, ella tiene que trabajar en un proyecto para su empresa. Mientras está haciendo eso, se reencuentra con un chico que nunca se fue del pueblo porque probablemente tuvo algún inconveniente familiar, seguro relacionado a una muerte, y ahora se está encargando del negocio familiar. Ellos dos no tienen nada en común más que su pasado, y de a poco pasan cada vez más tiempo juntos, primero por casualidad, después a propósito, y la chica termina aprendiendo la importancia de la Navidad y se enamora del chico. Hoy en día hay otras productoras como Netflix y Disney que se sumaron a esta industria de películas navideñas similares en masa, pero Hallmark sigue siendo la reina del género. Incluso diría que a veces porque las películas de los competidores son un poco más elaboradas o tienen más presupuesto y por ahí se salen de este molde de siempre. Entonces, por ahí que sean mejores les juega incluso en contra. Hay muchísima gente que se declara fan de estas películas, incluso hay personas que todos los años ven las más de 40 películas que lanzan y las van reseñando una por una. Y ustedes podrían preguntarse, si son tan malas, si son todas tan iguales, ¿por qué siguen mirándolas? Y yo creo que podríamos responderlo en varias partes. En parte por consumo irónico, todas estas películas tienen elementos predecibles, son tramas súper simples y hay un par de cosas que se repiten una y otra vez. Son ridículas, son graciosas y no hay forma que no te diviertas riéndote
con o de la película. Otro punto es la familiaridad. La audiencia no busca estas películas para ver algo nuevo, sino justamente para reducir el estrés viendo algo familiar. Hay estudios sobre esto que básicamente llegan a la conclusión de que estas tramas tan familiares y predecibles nos dan una liberación de dopamina y oxitocina que nos da un efecto relajante y nos aumenta la sensación de felicidad. También diría que hay un poco de nostalgia. Estas producciones a menudo presentan escenarios y tramas que evocan una sensación de tradición, de calidez y familiaridad que se asocia con las festividades navideñas. Hay elementos clásicos como paisajes nevados, decoraciones festivas y sobre todo narrativas centradas en valores familiares que nos hacen pensar un poco en momentos del pasado y nos hacen una conexión emocional que nos da nostalgia. Otro punto también interesante es que hay gente que las ve para sentirse mejor, como cuando comemos algo rico, cuando necesitamos como algo reconfortante, pero en forma de película. Cuando pones una de estas películas, sabes que siempre hay un final feliz y podés emocionarte viendo lazos familiares y comunitarios. Entonces, son historias que nos ofrecen narrativas simples, pero eso también significa que no hay conflictos intensos. Se centran en dramas románticos, dramas familiares, y nos hacen conectar con los personajes porque apelan a nuestros sentimientos. Pero lo que siempre sabemos es que sin importar lo que esté pasando, nos van a garantizar un felices para siempre. Y por ahí, si la estás pasando mal o estás estresado o triste, este mensaje como de esperanza y de satisfacción emocional te puede hacer bien. Ya dije que este tipo de tramas a veces nos transportan al pasado y a veces es literalmente porque varias de estas películas tienen tramas sobre viajes en el tiempo. Esto no me sorprende mucho porque yo creo que la historia navideña más clásica y popular de la historia es Cuento de Navidad de Dickens. Y en esa historia, este escritor nos quiere hacer llegar sus preocupaciones sociales por la injusticia y la pobreza que sufría un segmento de la población en ese entonces, en la época victoriana, hoy en día también, y nos lo enseña a través de la historia de un rico egoísta que es visitado por 3 fantasmas. Los fantasmas de las navidades del pasado, presentes y futuras. Y estos fantasmas le demuestran al personaje que lo verdaderamente importante es ser solidario, agradecido y valorar a nuestros afectos. Y en las películas de Hallmark generalmente aprendemos la misma lección. Y hay varios tipos de películas navideñas con este estilo similar. No sé, chicos que se despiertan el día de la Navidad una y otra vez hasta aprender que lo importante en esa fecha era el amor familiar y no los regalos. Héroes del pasado que viajan al presente y se enamoran de la protagonista, enseñándole la magia de festejar la Navidad, o incluso personajes que reflexionan sobre cómo van cambiando sus Navidades, aprendiendo que la única constante es la familia y las amistades. O sea, básicamente el viaje en el tiempo es un recurso interesante para reforzar estos valores y enseñanzas que caracterizan a las películas navideñas. Como espectador vos lo estás viendo y te da nostalgia pensar en cómo, no sé, pudiste haber sido como estos personajes y desaprovechado momentos cariñosos con personas que ya no están. O cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es una metáfora muy simple, pero que facilita muy eficazmente el sentirnos representados o tocados por la historia. Es una forma fácil de enseñarnos que lo importante en la Navidad es lo no tangible, lo no material, la familia, los amigos, el amor. Y básicamente todas las películas de Hallmark tratan sobre eso. Y eso tiene que ver con muchas cosas de las que venimos hablando, con esta cuestión de lo cíclico, con esta cuestión de los bucles, con reencontrarte con tu propia historia, muchas de las cosas que hemos hablado, sobre todo durante esta temporada, pero también en la temporada anterior, de los viajes en el tiempo. Contame, Paul, de alguna de estas películas. ¿Cuáles vos encontraste? Me habías comentado off record que viste una que la nombran mucho, que es como el clásico de las películas navideñas de viajes en el tiempo. Sí. La que es más famosa, esto estamos como metidos en un subgénero de subgénero. De hecho, cuando nos sorprendió que hubieran tantas. Claro, cuando estábamos preparando esto, vos me mandaste una lista, ¿viste? Esta es la lista de películas de Navidad.
y viajes en el tiempo. Y yo, qué loco que no conozco ninguna de estas y que sean tantas. Y claro, vos lo habías sacado de un Reddit, de un subreddit de Hallmark. Y son no todas de Hallmark, pero son como de ese estilo, ¿no? Entonces ninguna es demasiado conocida. La que más han mencionado es una que se llama Next Stop Christmas, que tiene la particularidad de que tiene algunas referencias a Volver al Futuro porque aparece Lea Thompson y Christopher Lloyd en la película. Y esta película es una historia de viaje en el tiempo de Hallmark, que nada, es la sinopsis dice: Angie está determinada a pasar la Navidad sola, pero de pronto termina en un tren de Navidad que la lleva a el pueblo donde vivía en la infancia en el 2011. Y básicamente vemos que el chabón, el que la lleva, digamos, es Christopher Lloyd. Entonces, tema de tesis. ¿Por qué en las ficciones de Navidad aparecen trenes? Bueno, es buena esa el tren de ahí tuvo una tradición también, porque yo creo que así es, hablando sin saber, pero con algunas fuentes o algunas ideas, es muy probable, medio que la Navidad se termina de consolidar. Hemos hablado de las empresas y demás en el siglo XX, pero también en el siglo XIX, ya que empiezan las primeras los cuentos, o sea, y el cuento de Navidad de 1800. Sí, muchas de esas historias de Navidad, o sea, también es el momento donde está la prensa escrita, ¿no? Y donde empieza el género del cuento, también se empieza a difundir más. Entonces, yo creo que puede tener que ver también con eso, con una cuestión medio decimonónica y medio de ese momento de primera revolución industrial. Entonces el tren aparece ahí, bueno, y tiene una cosa muy mágica el tren que aparece acá en esta historia. Y bueno, como esta, hay muchas, ¿sí? No sé, vos hiciste acá, te has hecho como un empalcho de películas de Hallmark. Sí, ¿Encontrás algún? No quiero saber más. No quiero saber más. Pero bueno. Es un tema lo de Hallmark. Es como que puede ser un placer. No voy a decir culposo, no me gusta esa idea del placer culposo, pero sí es esta cosa que vos decís. Bueno, en el episodio pasado estuvimos con Lorna, que ella un poco se especializa en este tipo de películas que son las que uno dice, bueno, ¿qué me estoy haciendo a mi vida viendo esto? Y al mismo tiempo me encanta y no puedo parar. Y esa es como una de las frases que suele repetir así Lorna, de bueno, esto es malísimo, pero lo amo. Y bueno, con Hallmark pasa muchas veces esto. ¿Que has encontrado algún patrón común de estas películas? ¿O pensás que bueno, que cada una tiene lo suyo? Esto, entre otras cosas, he visto que, por ejemplo, en esta película, Próxima Parada Navidad, hay algunas que me puse a ver y que no tenían viajes en el tiempo, pero suele haber mucho esta cuestión del cuento de Navidad, que también creo que es un tópico bastante común en las comedias románticas, como por ejemplo Click, que es como elegir entre relaciones o trabajo y dinero. Por ejemplo, hay otra que se llama Take Me Back for Christmas, que es una mujer, por ejemplo, que no hay tanto viaje en el tiempo, pero sí deseos que cambian la realidad. Por ejemplo, esta película, una mujer quiere saber cómo sería su vida de otra manera y de pronto tiene todo lo que querría en su vida, pero no está casada con su esposo. Que el esposo, todo esto, anormalmente sexy. O sea,
todo trabado así que Claro. bueno, tiene sentido que se sienta mal, digamos. Claro, hay que Eh, justificarlo. Claro, hay que justificarlo de alguna manera. Igual a mí siempre me ha parecido que Hollywood muestra, es una opinión fundamentada en nada, ¿no es cierto? Observación propia, pero como que tiene que hacer sentir tiene que hacer que el espectador se identifique con el personaje principal. Y mientras se van enamorando del interés romántico, lo suelen mostrar más sexy. Ya sea hombre o mujer, es como que a medida que avanza el amor te lo van mostrando más lindo o linda para que el espectador diga como, claro, sí, tiene sentido. Claro, sí. Pero bueno, opinión fundamental en nada, como les digo. Después tenemos, por ejemplo, hay una que... ¿Dónde estás Navidad? Que es Where Your Christmas. Que es, imagínate que es que una mujer desea que no haya Navidad y de pronto todo se vuelve blanco y negro, y a medida que la realidad se va reinsertando en esta realidad, se va poniendo de color. Ok. Es como... Bien. Bueno. Es un poco la contraria de Navidad todos los días. Claro, eso es que justamente cuando me hablas de Navidad todos los días es exactamente eso, es como todo lo contrario, acá en vez de que un deseo haga que se festeje Navidad todo el tiempo, la eliminamos directamente y por alguna razón no tenemos solsticio y todo se vuelve blanco y negro. Las cosechas siguen igual, por alguna razón, pero todo está en blanco y negro. Bien, por lo que veo, o sea, y lo que venimos hablando, un poco el género de Navidad, de fantasía, está muy ligado a los deseos, ¿no? Una persona como que desea algo y se le aparece alguna entidad mágica que se lo cumple y muchas veces, como medio que la Navidad está ligada al tiempo, porque es alguna festividad cíclica, casi siempre tiene que ver un poco con el tiempo, cuando se cumple ese deseo. Va a terminar alterando el tiempo, sobre todo si tiene que ver con esta festividad. Claro, nosotros hay que tener en cuenta que esto entra dentro de los tópicos que analizamos en el programa, porque todo esto de universos alternos nosotros lo consideramos como un viaje en el tiempo hacia una realidad, hacia una línea temporal alterna, digamos. Es como viajar en el presente. Y tenemos otras que sí tienen viaje en el tiempo, por ejemplo, A Timeless Christmas, que es un hombre que viaja desde principios del siglo XX hacia el futuro para conocer el amor de su vida. Otra que se llama Christmas Comes Twice, que es una chica que viaja en un carrusel hacia el pasado, intenta tomar mejores decisiones en su vida, pero alerta de spoiler, como en todas las ficciones de viaje en el tiempo en las que se viaja al pasado, termina descubriendo que el remedio no está en alterar en el pasado, sino en aprovechar mejor el presente y entender que me parece igual, siempre que veo este mensaje me parece como un poco forzado, esta idea de que es el mejor de los presentes posibles. Claro. Porque, a ver, sí, no lo sabemos. Nos tenemos que quedar con el que es el mejor de los presentes posibles porque no podemos viajar al pasado para cambiar algo. Sí, nosotros hace poquito y a la vez hace 5 años hablamos con Sebastián Goiburu, que nos habló justamente de eso, de que el relato clásico de Viaje del Tiempo tenía una cuestión muy conservadora también. De querer aceptar y dejar todo más o menos como estaba, porque estaba bien. Así, un poco el mensaje más simple termina siendo ese muchas veces, y en estas historias que por ahí son más genéricas y más para sentirse bien, eso aparece también. Es un poco también volver a las bases, ¿no? de las historias de Navidad. Es como que hay mucho de tradicional y de clásico en estas películas. Sí, no rompen nada. Y hay mucho de esto de hablar sobre las decisiones, por ejemplo, A Tale of Two Christmases, o sea, se inventaron ahí un plural de dos navidades. Es una mujer que está como viendo dos realidades al mismo tiempo, una donde se queda en su pueblo natal y otra en la que se va a otro lugar y tiene un nuevo crash. Otro tópico que me da como un poco de paja
Es esta idea de que, al final el amor de tu vida era tu mejor amigo. Me da un poco de paja porque es como, che, capaz que el mejor amigo puede ser el mejor amigo, capaz que sí es el amor de tu vida, pero no el amor de pareja, digamos, no sé. Pero ese tópico Sí, de estoy de al acuerdo. final el amor de tu vida es tu mejor amigo, el que nunca le diste bola o el que era gordito o feo cuando eras chico y después creció y se volvió un bombón, me da un poco de paja. Sí, sí, totalmente. Coincido que ese es el tropo que más odio y muchas veces me molesta que sea la consolidación de ciertos personajes que se queden juntos cuando pueden haber seguido estando como amigos, estaba todo bien. Claro, es como Em, que y al mismo tiempo me da la impresión de que le quitan el lugar importante que puede tener la amistad también. claro, sí, sin duda, coincido totalmente. Creo que hay muchas otras películas de Navidad por si quieren quemarse las pestañas. Boyfriend of Christmas Past, A Kiss Before Christmas, Run and Round, ese es de Hanukkah, Journey Back to Christmas. Bueno, hay muchas películas de viaje en el tiempo y Navidad. Y no sé si tenés algo más que agregar, Paul, o hablamos sobre directamente por qué hay tantas películas de Navidad y viaje en el tiempo. No, estaba viendo esta que vos mencionaste de Hanukkah como para decir, bueno, a tratar otra festividad, pero, pero un poco también medio que por lo que veo no le he visto a esta, pero es una persona, una chica, también es de Hallmark esta, y es una chica que está atrapada en un loop que revive la noche de Hanukkah, básicamente es como, O sea, en vez de como revivir meter... la Navidad, revivimos Hanukkah. Es lo mismo, bueno, otro festejo por lo Sí, menos. pero es una festividad que tiene 9 noches. Entonces es Es un look más como... largo. Habría que verla, pero suena quizás un poco forzado si revive una sola. O sea, creo que Hanukkah da para una temporalidad más compleja, así algo que pasa 9 noches. Defendiendo Hanukkah como festividad digna de ser filmada, me parece muy bien. Claro, sí, no, pero ya de por sí hay como una cosa de que es más cíclica aún, incluso porque son como varias noches seguidas. Entonces, bueno, esta habría que verla, a ver qué onda. Pero bueno, casi todas las que vamos a hablar y hablamos son de Navidad, o sea, no tenés una de otra festividad y Hanukkah lo terminan medio navidizando, Claro. porque no es una festividad que no tiene mucho que ver con eso. Hay una película que se nos está dejando que es una de las importantes, ¿no? Estas de tanto Ujú. de domingueras para ver con resaca en Navidad. ¿Cuál? It's a Wonderful Life. Ok, sí, It's a Wonderful Life, esta no es de Hallmark, y esta sí encajaría un poco como una adaptación de Cuento de Navidad, pero con un cambio. Es una película que es una historia original, pero que tiene bebe mucho de Cuento de Navidad y está considerada la historia de Navidad. Está considerada una de las películas más importantes de todos los tiempos y una de las mejores adaptaciones una de las mejores películas de Navidad de todos los tiempos también. Y es también, podríamos considerarla como una de las mejores adaptaciones, aunque se han hecho tantas adaptaciones de Cuento de Navidad que esta podría contar. Habría que ver si en ese número que encontraste estaba. Habría que ver, eso no lo sé. En realidad se parece, pero incluso han habido adaptaciones de. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, un cómic de Pato Donald que es más una adaptación de esta que de Cuento de Navidad. ¿Por qué? Esta historia en realidad es como una inversión de Cuento de Navidad. Es un tipo que en realidad no es miserable, sino que es un tipo que es bastante piola, bastante bueno y generoso, pero
es infeliz. Entonces se va a suicidar. Y en el momento en el que se va a suicidar, se le aparece un ángel y le muestra cómo sería la realidad si él no existiera. ¿Sí? Básicamente. Es como un mundo paralelo en el cual él no existe. Que casi que no tiene viaje en el tiempo en realidad, pero es como una dimensión paralela y bebe mucho el cuento de Navidad. Entonces es como una versión más, y es probablemente de todas estas la más importante en sí misma como película, porque las otras son importantes como adaptaciones o porque, bueno, o no son importantes Sí, como las de Hallmark. algunas de las obras de Hallmark están adaptadas de novelas. Así que, nada, no son novelas que yo lea, así que no, y no voy a leer, o sea, imagínate que Arte no sea una novela comedia romántica de Navidad, es como... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? La verdad, a mí la Navidad, o sea, en un momento me deprimía mucho, después me acostumbré y ahora en realidad no la festejamos en casa, que es familia es judío, pero, pero igual como que es algo que sea simpático. Eh, Tampoco... Sí, creo que eso me da pie para hablar sobre por qué hay tantas películas sobre viajes en el tiempo de Navidad. Sí, cuál es tu tesis al respecto de por qué viajamos en el tiempo? ¿Por qué la relación de esas dos cosas, no? Que por ahí no tendrían por qué Sí que ver. parecería que no. Justamente lo que vos decías, a mí también me pasa por ahí que en las fiestas me pega más Año Nuevo que Navidad. Es como un momento, como es cíclico, nos lleva mucho a revisar cuáles son las decisiones que hemos tomado, dónde estamos parados. Esa es mi tesis, algo que desde mi sensibilidad lo he sentido. Afortunadamente este año lo estoy terminando bárbaro, pero suele ser, por ejemplo, no sé, Navidad siempre pasa que uno se acuerda por ahí en Navidades de cuando era chico, es un momento donde te juntás con gente querida o no tanto, es un meme las discusiones de Navidad también. Sí, Incluso los terrenos. también eso entra en juego. Tengo recuerdos de Navidades o Años Nuevos que donde terminó todo el mundo peleado, ¿no es cierto? Pero también es parte de eso. Entonces son momentos de revisión, son como marcas en el tiempo donde uno siempre se acuerda de cosas que pasan y también hay cierta presión social. Charlé esto con mi cuñada, con mi cuñada, no, perdón, con la, con la novia de un primo. Ahora me acuerdo, no, mi cuñada es otra. Es como que uno va buscando profesionales para preguntarle cosas diferentes cuando armamos los programas. Bueno, Claro, la agenda de Mariano. claro, entonces mensaje, che, mirá, ¿me podés decir algo sobre esto? Bueno, tengo una pariente que es psicóloga y le pregunté sobre esto y me dice que sí, que suele ser una época de revisión y también es una época que está muy atravesado por las exigencias sociales. Tenemos todos en la cabeza un guión de cómo debería ser la Navidad, ¿no? Nos juntamos con nuestra familia, con nuestros amigos, brindamos, y eso está muy instaurado. Entonces, para ciertas personas o en ciertas situaciones en las que no podés cumplir con ese guión, tiende a una revisión sobre las decisiones que uno ha tomado o sobre las cosas que le han pasado. Entonces, todo esto combinado hace que justamente en las fiestas suele haber, por ejemplo, mucha depresión, se suele caer mucho en eso. Entonces, por eso las ficciones de viaje en el tiempo serían una herramienta que nos ayuda para ponernos en paz con los conflictos que nos suelen traer estas fechas. Y esa suele ser la temática que se aborda en muchas de estas ficciones y que coinciden con las temáticas que se suelen analizar en los viajes en el tiempo. Como ya dijimos, las decisiones, el que hubiera sido si, también un poco la incertidumbre sobre el futuro. Sí, está todo ahí. Creo que también hay un poco de nostalgia también, que parece como, bueno, es algo que vos toda tu vida lo hiciste, entonces siempre vas a asociar las navidades o
estos festejos a algún momento particular de tu vida. Entonces ahí aparece la idea de volver a esos momentos. Y también esta cuestión que es un poco ¿cómo decirlo? Asincrónica, porque veo que festejamos la Navidad un poco o sea, mucha de la estética tiene que ver con estéticas de otra época o de que se vienen arrastrando de un montón de otros tiempos. Entonces también hay algo de eso, ya de por sí es un espacio, es un momento un poco atemporal, que se puede adaptar, puede cambiar, lo que sea, pero medio que se sigue manteniendo, como pasa con muchas tradiciones. Entonces ahí también está el tema del tiempo, o sea, está totalmente ligado al tiempo. Y si está ligado al tiempo, a los viajes del tiempo, obviamente que también se puede relacionar. Creo que podemos cerrar, creo que nos podemos despedir de las películas navideñas. Este programa probablemente lo escuchen un poco después de Navidad, pero como somos viajeros en el tiempo, en realidad es culpa de eso. Sí, viste, es por el tema de los... No le hemos puesto episodios bisiestos para poder contrarrestar y que te quede exactamente el 25 de diciembre. Va a quedar un poco del tiempo real corrido. El tema de los calendarios. En algunos calendarios encaja el día de Navidad, pero en algunas dimensiones paralelas, pero en esta probablemente te quede como a principios de enero. Cuando empiecen a viajar en el tiempo lo van a entender. Sí. Por eso creo que estamos en condiciones de decir que muchas gracias por habernos escuchado y que nos volveremos a escuchar la Navidad pasada quizás o dentro de 10 minutos o cuando ustedes quieran, pero siempre y cuando sea Navidad o no en realidad, pero quizás pueda llegar a ser Navidad. Y así la seguimos la próxima en otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo. Muchas gracias. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción de Nerds.ral. La producción es de Pono Derón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición Santiago Pereira. La música es de Pono Derón. El jingle es de Mariel Guillamón y la foto de portada de Paula Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y seguinos en Instagram como @laguiafalopa del espacio-tiempo, todo junto, y en Twitter como @laguiafalopa. Buenos Aires, la ciudad del tango y el obelisco. Mauricio es un empresario avaro y ambicioso que odia a sus empleados y los negrea. Su sueño, dejar a todo el país en la pobreza. Un día construirá un invento que cambiará su vida. Una máquina del tiempo. Pero como nadie lo quiere, ya que negrea a todos sus empleados y caga a su familia, no tiene nadie para pasar la fiesta del solsticio. Así que Mauricio decidirá viajar en el tiempo y hacerse amigo de 4 versiones de sí mismo en diferentes tiempos. Felices festividades de solsticio les desea Mauricio y los Clonogarcas, solo por Falopa Channel.